Desde hace muchos años, la espiritualidad siempre fue una parte importante de mi vida, pero jamás imaginé que viviría algo tan real y trascendental como lo que estoy a punto de contarles. Todo comenzó en un día que parecía ser uno más. De repente me encontré atravesando una experiencia que muchos llaman experiencia cercana a la muerte o EQM. Al principio sentí una paz indescriptible y luego, poco a poco, todo cambió. Me encontraba en un lugar lleno de luz, un espacio tan acogedor que me hacía sentir como si realmente perteneciera a él. ¿Alguna vez has sentido una paz tan profunda que parecía imposible? Bueno, así fue como me sentí yo en ese instante. Pero antes de seguir, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento para hacerlo. Suscribirse no cuesta nada y al hacerlo, junto a darle un like a este vídeo, estarás ayudándonos a seguir compartiendo estos relatos de experiencias tan profundas y misteriosas que muchos no se atreven a contar. Volviendo a mi historia, a medida que esa luz me envolvía, sentía que iba desprendiéndome de mis preocupaciones, de todo lo que en la vida cotidiana me inquietaba. Y de repente, sin saber exactamente cómo, me encontré en un lugar que parecía un templo antiguo, pero no había paredes sólidas ni techo, todo era translúcido y estaba lleno de figuras luminosas. Era como si cada uno de esos seres irradiara un tipo de sabiduría antigua. Me di cuenta de que no estaba sola y que aquellos seres también tenían una misión. Se trataban de almas, como la mía, que parecían estar en un proceso de preparación. Fue en ese momento cuando uno de los seres se me acercó y, sin palabras, me comunicó una idea tan clara como si la hubiese escuchado en voz alta. Me explicó que estaba en un lugar de planificación espiritual, donde las almas, antes de encarnar en una vida física, deciden las lecciones y desafíos que necesitan enfrentar para su evolución. Esa revelación me impactó profundamente. Nunca en mi vida había escuchado algo así. Me pregunté si todo lo que estaba viviendo, cada alegría y cada dolor, era parte de un plan que yo misma había elegido, y el solo hecho de pensarlo me llenó de preguntas y de una extraña paz al mismo tiempo. Ese ser me mostró un libro luminoso que parecía contener las historias de vida de miles de almas. Podía ver cómo se abría ante mí y mostraba diferentes capítulos, algunos que reconocía como propios, otros que parecían ajenos. Allí comprendí que no solo yo, sino cada alma, elige el tipo de experiencias que necesita para aprender ciertas lecciones. Unas eligen el perdón, otras el sacrificio, otras la compasión. Era como si cada alma planificara su próxima vida con la ayuda de guías espirituales, quienes le mostraban las posibles pruebas y retos que la encarnación implicaría. Lo que me sorprendió fue que podía ver cómo esas almas, en este lugar tan especial, discutían sus elecciones con otras almas que serían parte de su vida en la tierra. Había quienes serían padres, amigos, amores, incluso aquellos que representarían grandes desafíos o dolores. De algún modo, era como si todo estuviera interconectado. No estábamos solos en nuestras decisiones, éramos una red infinita de historias entrelazadas. En ese instante comprendí que muchas de las personas que había conocido en esta vida, con quienes había tenido conflictos o vínculos especiales, estaban allí, y todos habíamos acordado encontrarnos de nuevo. De repente el ser que me guiaba me llevó a un espacio más amplio, donde había como un anfiteatro. Allí vi a decenas de almas hablando entre sí, planeando juntas los roles que asumirían en sus futuras vidas. Escuché cómo algunas se comprometían a aparecer en momentos de dificultad para brindar apoyo, mientras que otras se ofrecían a actuar como catalizadores de cambio, a veces a través de experiencias dolorosas. Fue impactante entender que todo lo que percibimos como coincidencias o sucesos inevitables en realidad estaba cuidadosamente planeado desde antes. Mientras observaba todo esto, una pregunta se formó en mi mente. Me pregunté por qué, si planeamos nuestras vidas, no recordamos todo este proceso una vez que nacemos. Y entonces el ser que me acompañaba me respondió, una vez más sin palabras, que olvidar es parte del proceso. La vida en la Tierra está diseñada para que nos enfrentemos a los desafíos sin recordar nuestra elección, para que las lecciones sean genuinas. Es en esa experiencia sin memoria que realmente crecemos y aprendemos, porque si recordáramos todo, la lección no tendría el mismo impacto. En ese momento comprendí que había elegido una vida con momentos de dolor, de pérdida, y también de inmensa alegría. Todo era parte de mi aprendizaje, y este conocimiento cambió completamente la forma en que veo las dificultades de mi vida. Fue una sensación abrumadora, pero también de profunda gratitud. Allí, frente a esas almas y ante mis propias elecciones, me sentí completamente en paz.
De pronto sentí que todo se desvanecía lentamente, como si una fuerza me estuviera atrayendo de regreso. Y en un instante abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi cama, rodeada de mis seres queridos. La experiencia había terminado, pero la certeza de que nuestras vidas no son casuales, sino decisiones tomadas por nuestras propias almas para crecer, esa certeza se quedó conmigo. Ahora, cada vez que enfrento un momento difícil, recuerdo ese lugar y a esas almas, y sé que todo tiene un propósito. Y con esta experiencia, espero que tú también puedas ver tu vida desde otra perspectiva, una en la que cada desafío es una oportunidad para aprender y evolucionar. Desde ese día, cada aspecto de mi vida adquirió un nuevo sentido. Ya no veía los problemas como castigos ni los momentos difíciles como desgracias sin razón, sino como piezas de un plan que yo misma había trazado. Imagínate mirar a alguien que te ha lastimado o a una situación que te provoca sufrimiento, y saber que, de alguna manera, tú misma decidiste vivir eso porque te ayudaría a aprender algo esencial, a crecer de una forma que sin esos momentos sería imposible. Recuerdo una noche mientras observaba el cielo estrellado desde la ventana de mi habitación, sentí que estaba conectada a algo mucho más grande que yo, algo eterno. Me pareció ver en cada estrella el reflejo de todas esas almas que en algún momento me acompañaron en el proceso de planificación. ¿Qué sería de mi vida sin esas experiencias difíciles? ¿Y si no hubiese elegido esos retos, quién sería ahora? Esta perspectiva me daba fortaleza en los momentos de duda y tristeza, porque ahora entendía que cada obstáculo tenía un propósito. Además, esta experiencia me transformó en la forma en que veo a los demás. Cada vez que cruzo caminos con alguien, especialmente si la interacción es complicada o dolorosa, intento recordar que esa persona también forma parte de mi historia, y que quizás ella misma eligió este rol en mi vida, y yo en la suya. Empecé a notar que muchas relaciones difíciles contenían lecciones profundas, y con el tiempo descubrí que esas lecciones giraban en torno al perdón, la paciencia, la empatía. ¿Cómo hubiera podido aprender a perdonar si no hubiese encontrado a alguien que me hiriera? ¿Cómo habría comprendido el valor de la paciencia sin personas que me desafiaran en ese sentido? Esa experiencia, esa visión de las almas planeando sus vidas, se convirtió en mi brújula. Cada vez que enfrento un nuevo reto, una pérdida o una dificultad, me pregunto qué es lo que esta experiencia puede enseñarme. En ese sentido, siento que toda la vida es una oportunidad para descubrir partes de nosotros mismos que no conocíamos, para pulir nuestra esencia y convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. De alguna forma, tengo la certeza de que cuando vuelva a ese lugar, podré revisar cada elección y, quizás, ver cuán lejos he llegado en el camino que yo misma tracé. En los momentos de mayor calma, cuando me detengo a reflexionar sobre todo esto, siento una paz inmensa y una gratitud hacia la vida. Siento que cada experiencia, cada alma con la que comparto esta jornada, es un maestro. Entiendo que estamos todos en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, y que cada vida es una misión sagrada que hemos aceptado desde el amor, aunque en ocasiones no lo comprendamos completamente. A veces comparto esta experiencia con amigos o familiares, y sus reacciones son variadas. Algunos me miran con asombro y otros con escepticismo, pero yo no busco convencer a nadie. Para mí lo importante es haber vivido esta experiencia y dejar que su mensaje de paz y aceptación guíe cada paso de mi vida. Saber que cada uno de nosotros tiene un propósito y que al final, todo lo que vivimos tiene sentido, me ha dado una libertad que antes no conocía. Y si esta historia resuena contigo de alguna manera, te invito a reflexionar sobre tu vida desde esta perspectiva. Quizás cada prueba sea una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre ti, para sanar, para perdonar, para amar de una manera más profunda. No estamos solos en este viaje y cada alma que encontramos es una pieza de nuestro rompecabezas. Así que a ti que estás viendo este vídeo, te agradezco por acompañarme en este relato. Porque quizás en alguna parte de esta vasta eternidad, ya habíamos planeado encontrarnos aquí en este momento.